Delfina es consultora de derechos humanos y género, sexóloga y terapeuta de pareja, máster en terapia sexual, pareja y género y máster de género en ciencias sociales y políticas públicas, con más de 10 años de experiencia como experta y activista en derechos humanos y más específicamente en temas de género en organismos internacionales, Naciones Unidas, FAO, para la administración, empresas, ONGs, combinada con una larga experiencia como sexóloga y terapeuta de pareja, aplicando sus conocimientos al territorio más íntimo y humano. Desde con quien vivimos hasta con quien dormimos, como vivimos desde nuestra alma y con nuestros cuerpos, que son resultado de una biografía sexual y afectiva, social, biológica y psicológica. Delfina, cuando quieras tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye bien? Aquí sí, ¿no? Se da un poco vergüenza, ¿no? Tanta... Sí. 10 años de experiencia, echamos cuentas y sabemos cuánto tengo, así que muchísimas cosas las vais a saber. Mi idea ha sido, también bajo sugerencia de UNAF, pues os presentaré unas poquitas ideas en media hora y luego las dudas o cosas que no estéis de acuerdo, pues las vamos apuntando y si os apetece, pues el último ratito las comentamos. Bueno, me voy a poner medio de lado para... Estoy acostumbrada más al modelo así un poco más académico. Bueno, si no me oís, voy a hacer así. Permiso. De hecho, momento creativo. No se puede robar. Vale. Esto es un poquito como empezamos según lo que hemos dicho también ha dicho nuestras compañeras de UNAF en la presentación. Existe una interacción entre individuación y cultura. Podemos poner pelotitas de estas infinitas. Se pueden seguir. Tenemos biología con 2 Bs, cultura, sexo, género, raza, clase, lo rural y lo urbano. Esto es un poquito para que veamos cosas que ya sabemos. La interacción constante entre lo biológico, lo cultural y lo circunstancial. Por ejemplo, historia, geografía, tiempo, edad, etc. Partimos de una idea. Los seres humanos somos seres sexuados y sexuales. Y tenemos distintas maneras de vincularnos, tanto sexual como afectivamente. Hay escuelas que separan lo afectivo de lo sexual y escuelas que lo integran como un todo, ¿no? La manera de vincularnos, tanto sexual como afectivamente, tiene un sesgo de género. Hay uno, y eso lo vamos a ir hablando. Vamos a ir hablando de cómo los cuerpos, las identidades, las orientaciones incluso y las prácticas tienen una huella de género, más o menos visible. Somos en interacción, y aquí es muy importante que empecemos con esta idea por el marco de cultura. Yo no soy una isla flotante que me autoconstruyo en un estado de homeostasis constante, es imposible. Soy en interacción. Lo que decíamos, la sexualidad también tiene unas expectativas culturales de género y van cambiando según las circunstancias también políticas, sociales, históricas. Por lo tanto, es un continuo esto lo sabéis todas, un continuo biopsicosocial que es ininterrumpible. No puedo, una cosa que siempre digo a las personas que trabajan en educación y en investigación, el debate biología-cultura es estéril. Lo perdemos. Si yo empiezo con un debate, he visto en una revista que el cerebro de las mujeres está más desarrollado a la izquierda que a la derecha, y luego otro culturalista que dice no, porque desde la educación primaria de la madre no nos vamos a poner de acuerdo, no importa. Lo que importa es saber que existe una interacción en estas dos cosas y que cada cual investigue y aporte, pero que no sea una lucha de bata blanca versus antropólogos. Yo creo que no lleva nada y que además esconde a veces intenciones no tan limpias este debate. Bueno, también el cuerpo es contacto y retirada constante. Mi cuerpo también muta en la interacción. Luego os pondré un ejemplo de la antropóloga Mariluz Esteban, que habla cómo los cuerpos también cambian según su práctica. Tenemos un cuerpo con una biografía, la sexualidad es biografía, tenemos una biografía sexual con una huella, varias huellas que nos dejan y vamos dejando.
desde cómo nos nombran, desde no te pongas esa minifalda, a ver si te sale barba, ya son huellas, ¿no? Obviamente la otredad, yo soy lo que tú no eres, yo tengo gafas porque tú no tienes gafas. Bueno, ¿cuál es el mapa? Y creo que esto es interesante porque se nos olvida un poco, sobre todo en el modelo capitalista, caucásico del hemisferio norte. Somos seres dentro de un universo y hay un universo que nos infiere también. Yo interactúo y el universo interactúa en mí. Esto es un mapa que hace Jodorowsky, que bueno, podemos ver su equilibrio mental según cada cual le guste, pero creo que es interesante el ver cómo yo soy un ser individual, emocional, sexual, etcétera, etcétera, que no digo que trascienda la materia, pero tengo un árbol familiar, una cultura, vivo en un planeta, en un universo. Esto significa con una cosmovisión. Mi visión del universo no va a ser la misma si pienso que la Tierra es redonda o pues cuadrada, ¿verdad? Bueno, esta parte la hacemos rápida, que es también los derechos. Hay muchísimos derechos humanos que se nos olvidan que tienen que ver con cuerpo, sexualidad y género. La mayoría de las violencias se ejecutan sobre cuerpos. Y luego se ejecutan sobre cuerpos sexuados de una determinada manera. Sobre cuerpos sexuados de una determinada manera, con unas determinadas prácticas, con una determinada apariencia. Y sobre todo con un determinado género cultural. Bueno, sabéis, estas son algunas. Si no, no habría instituciones específicas que se supone que tienen que velar y proteger por qué pasa, qué se hace sobre estas orientaciones, cuerpos, deseos, etc. Volvemos a que todo depende de un momento histórico, geográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Resoluciones, bueno, estas las conoceréis. Por ejemplo, el hecho de que nos planteemos que haya una ley que vele por la violencia sexual en conflicto armado. ¿Qué nos está diciendo? ¿De quién son los seres que pueden ejercer violencia, los seres que pueden recibir violencia? Porque hasta hace nada la violación era un daño colateral. En cambio ahora se manifiesta como arma de guerra, ¿no? ¿Qué deciros? Bueno, ya sabéis que además UNAF se especializa también en mutilación genital femenina, la pena de muerte, lapidaciones, las tratas. Aquí no podemos olvidarnos, y una de las cosas que no sé si estaréis luego de acuerdo conmigo o no es, hay un rasgo de género muy importante en todo esto. No son personas a las que les pasan cosas. Os lo dejo ahí, ahora veremos. Bueno, ¿desde dónde voy a partir? ¿Desde dónde más o menos va a ser mi enfoque? Desde los feminismos, entendemos que no hay más de uno. Una reflexión sobre si los análisis binarios, es decir, hombre, mujer, macho, hembra, que han sido criticados son válidos, si los nuevos enfoques de las personas y de los mapas más genéricos que están haciendo también con el análisis de derechos, desde esa sexología, obviamente desde el enfoque de derechos y género y derechos humanos. Bueno, cuando se me ofreció esta ponencia dije, bueno, además de todo lo que he podido trabajar en campo, ¿qué estoy viendo que está pasando, ¿no? Porque también tenemos como tendencia a repetirnos nuestro propio discurso. Aprendí como ponente, como Delfina, este discurso y lo voy a repetir hasta que alguien me lo tumbe. ¿Qué tal si empiezo a tumbármelo yo primero? Esa es mi manera de verlo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal, por ejemplo? Voy a hacer un inciso para que sepáis, como es el año de la bisexualidad, voy a poner un ejemplo pequeño de bisexualidad porque creo que es interesante en el marco del que estamos hablando, ¿no? Cuando había ponencias sobre bisexualidades, luego lo veremos con Carlomagno, no sé qué, y digo, a veces acudimos al pasado o a la biología según para qué. O sea, por ejemplo, Frida Kahlo, nadie sabe si es lesbiana o bisexual, porque según quien diga el discurso, no, porque Frida Kahlo, porque Carlo, entonces, no, también los bonobos hacen no sé qué. Entonces, ¿qué hay en esta búsqueda si a veces hay una intención tan limpia en buscar los orígenes de las identidades, de las orientaciones? A veces no sé si es tan limpio y qué busca, ¿no?
O sea, para lo que nos interesa no es que los animales hacen esto, entonces nosotros como son animales tenemos que hacer lo mismo. Ah, no, pero como somos seres humanos y somos superiores no tenemos que hacer lo mismo. En el pasado ya vimos que hacían no sé qué, no sé si veis, inventarnos cosas, al ejemplo de Bashofer, que decía que existía el matriarcado, nos inventamos cosas, como no podemos ciertas cosas ni siquiera a nivel demostrativo ver si es verdad. No, cuando existía el matriarcado todos éramos felices. Pues no existía el matriarcado y a ver quién habrá sido feliz también, ¿no? Olvidamos a veces el marco de análisis de cultura individual, colectiva. Ahora estamos en culturas muy individuales, pero todavía existen y han existido culturas donde el análisis no es individual, es colectivo. No puedes hacer una atención, por ejemplo, con una persona que su referencia no es individual, sino es colectiva. Más cosas que nos estamos encontrando: patologizar problemas sociales. Persona en desempleo, tiene ansiedad, le damos una pastilla. No, es un problema social, está en desempleo, ¿no? Normalizar lo patológico. Bueno, ahora todo el mundo tiene ansiedad, ¿no? Las luchas que hay con los diagnósticos, sí, ¿no? Exceso o defecto de diagnóstico a veces. Hemos pasado, por ejemplo, de hombre-mujer a personas y tenemos ventajas e inconvenientes en los dos análisis y hay que ser críticas en esto. O lo que hemos dicho, no, olvidamos el mapa. Si yo vengo de un determinado tipo de cultura donde, por ejemplo, el centro de mi universo es la iglesia de la plaza que está en X sitio, eso será el centro de mi universo y tendré que tener ese conocimiento. Bueno, cosas que pasan en la sexología, que hemos pasado de prohibir a fomentar que si no tienes X prácticas de determinadas maneras tantas veces a la semana, tienes que ir a la sexóloga, que a mí me viene muy bien. Pero no has hecho la carretilla tailandesa, no sé cuántas cosas, estamos también empujando a patologizar otra vez la sexualidad. Hablar más de sexo, comillas, comillas, nos hace más libres, o también lo cosifica, lo mercantiliza. Bueno, esto lo voy a repetir como un mantra. Y lo creo fervientemente, cuando no podemos poner la línea de cuándo la genética acaba. No podemos saber si yo, no sé, hablo así porque mis padres eran italianos o porque hablo así porque hablo así, ¿no? No hay una línea, no hay un medidor. De aquí se acaba la biología, esto ya es social. Pero está claro que esa idea de que somos completamente libres, yo me lo miraría un poco. Bueno. Este es un ejemplo, ahora no me acuerdo este chico cómo se llama, pero si ponéis persecución, homosexualidad, Franco en internet sale. Fue arrestado por homosexual, no fue arrestado por homosexual. Nadie sabe, nadie le preguntó, oye, ¿tú qué eres? Le arrestaron por una práctica, ¿no? No dijeron, que no, mire, es que soy bi, no, entonces circule, ¿verdad? Esto es para que empecemos con la diferencia de identidad y práctica. Bueno, intentemos entendernos. Esto lo sabéis, pero es importante, sobre todo, el marco son todas las expectativas que seguimos teniendo, por muy feministas que seamos, por muy liberadas que estemos, de lo que es ser hombre y que es ser mujer. Cómo tiene que ser hombre, cómo se tiene que ser mujer, qué es ser lesbianas, qué es ser hetero, qué es ser trans, qué modelo, por ejemplo, de trans puedo ser o no puedo ser. Y qué puedo desear y qué no puedo desear. Y si puedo ser deseable o no puedo ser deseable. Yo, por ejemplo, hablo de orientación del deseo más que orientación sexual, porque la idea de orientación sexual me da que solo tiene que ver con genitales, pero ahí cada cual. La reflexión que vengo también a traer hoy es definiciones de identidad y de orientación según la práctica, según la identidad o según la pertenencia también. Aprovechando que es el año de la bisexualidad, la idea de monosexualidad, bisexualidad, el por qué trae tanto revuelo la B, que sabéis que se introdujo hace muy poco en la LGTBI, fue en el 2007. Bueno, ya sabes, este es el informe Kinsey. Volvemos al cuerpo. También bueno, sabéis que tenemos una socialización por género, pero hay, por ejemplo, lo que os decía del estudio de Mariluz Esteban, que demostraba, ella hace un estudio también, por ejemplo,
de hombres heterosexuales que eran bailarines, qué significaba para su heterosexualidad ser bailarines. O mujeres en el País Vasco, que eran las, no me acuerdo cómo se llaman, las que cantan el Ilirrinchi, qué significaba para la performatividad de su cuerpo, o mujeres que hacen artes marciales, etcétera, cómo mi propia percepción cambia según lo que hago, según mi cultura, etcétera, etcétera. Y cómo nosotras en general somos seres relacionales, tenemos una relación con nuestro cuerpo más de para el otro, para la otra, y los chicos suelen tener una relación más funcional. De esto me sirve, me gusta más o menos, pero lo hago usar. No hay tanta relación, por ejemplo, placer sexual y autoestima. Los indicadores no son tantos. Yo puedo tener mi tripita y pasármelo muy bien. Bueno, lo que os decía es modelo instrumental. Luego el cuerpo de cultura. Hay quien dice que estamos volviendo al cuerpo. Es mentira, estamos haciendo una instrumentalización del cuerpo. No estamos volviendo al cuerpo porque se dice que los occidentales nos han cortado, ¿no?, por aquí arriba y no tenemos relación con el cuerpo. La relación que estamos teniendo con el cuerpo es de dieta, de gimnasio, de tengo que hacer pilates, tengo que mesoterapia, liposcultura. No es vivencia del cuerpo, es mercantilización del cuerpo. Este es mi punto de vista, ¿no? También al analizar cuando trabajamos con distintas culturas la propincuidad, es decir, ¿cuánto me puedo acercar a ti? ¿Qué es tocable? ¿Qué no es tocable? O sea, mirar a alguien de Costa Rica y a alguien de Hong Kong. O sea, creo que la propincuidad es bastante diferente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo ya cuando me voy a Italia, que el beso es para otro lado, me hago un lío y me meto picos con gente todo el rato y son dos países que están al lado, ¿no? Bueno, ya sabéis que esto es genitalidad y sexualidades infinitas, porque os lo sabéis de sobra. Claro que si volvemos a la historia binaria de macho versus mujer, es negativa. Pero también si no existe nada y no existe un mapa, invisibilizamos muchísimas personas, ¿verdad? Yo propongo a Fausto Sterling que ni uno ni lo otro, una continuidad de lo masculino y lo femenino. O sea, ni nada existe, y somos ángeles, porque es mentira, pero tampoco categorías tan cerradas. Bueno, como sabéis, la respuesta genital fisiológica humana entre hombres y mujeres, machos y hembras, es idéntica. Esto os lo guardáis porque la gente se queda bastante sorprendida. Es idéntica. Lo que cambia es la interpretación del deseo. Nosotras nos han socializado más en la afectividad, en la no genitalidad, en no estar en contacto con nuestro cuerpo, y ellos completamente, yo ponía, cuando trabajo con niños, ponía el ejemplo a ellos socializados como Chicho Terremoto, tipo braguitas, y nosotras la cuadratura de Capricornio, que el violinista y no sé qué. Pero la respuesta genital es idéntica. Es cómo la interpretamos que nos hace diferente. Si a mitad de la población queda con sus amigos para masturbarse y ver porno y la otra mitad no, hay una relación bastante diferente con los genitales. Ahí lo suelto. Otra manera, si tengo una opción, una visión de la sexualidad lineal, estímulo, orgasmo, finalización, si no tengo orgasmo, vaya tristeza, ¿verdad? Si yo en cambio vinculo, y esto es de profesor Gerardo Tegui, una visión de la sexualidad más circular, donde el centro es el placer, no el orgasmo, no tendré seres frustrados, ¿no? Bueno, lo que hemos dicho. Aquí mi crítica. Parece que hemos descubierto de repente la interseccionalidad, que de repente cultura, clase, orientación, raza, etcétera, hay que analizarlo todo. Sí, fenomenal, pero hay una variable que divide al mundo en dos, y es el género. Y creo que a veces, al hablar de personas, por la calle no vemos personas, por la calle vemos hombres y mujeres, y si no me cuadra, ese es el problema. Si tengo que hacer así, es donde empieza la discriminación. Y veo blancos, veo negros, veo latinos, ¿no? Es lo que veo. Paso un escáner y lo que no me cuadra es donde levanto la ceja. Algún día seremos personas, ojalá, pero por ahora no lo somos. Y el hecho de llamarnos personas no es que somos personas, no. Hay unas personas a las que les pasan unas cosas y otras personas que no les pasa. Bueno, obviamente, métodos, modelos de ese... ¿Qué tal voy de tiempo? Bien. ¿Sí? Vale. Es por si os estoy ahogando.
ha habido métodos combativos de bien, mal. No, modelo freudiano, si te masturbas eres una histérica, hister, útero, a un modelo que yo no comparto ahora, que también es talleres de felación. Aprende a ser un buen amante, ¿no? Y eso además lo queremos meter en todas las culturas, da igual sus religiones, sus prácticas, sus casamientos, sus descasamientos. Queremos poner un pack único a los Starbucks y que nos valga a todas y a todos. Se propone un método de cultivo, es puedo cultivar si quiero cultivar y si hay opción de cultivar, porque no todo, o sea, con lo que soy, a ver qué hago, pero con lo que soy. Bueno, es lo que os decía, ¿no? A veces hay una, y yo os aconsejo, de verdad, si podéis leer a la antropóloga Beatriz Monco, que es espectacular, que es profesora de antropología del género, que es quien me hizo descubrir a Margaret Mead, que es cuando se descubrió, lo sabéis, que el género era cultural. En Papúa Nueva Guinea, Margaret Mead descubrió estas tres culturas, que eran los Sambuli, los Mundungun y los Arapés, donde los patrones de conducta eran, no me acuerdo quién era quién, pero unos, por ejemplo, los Arapés eran los que eran al revés nuestro. Ella, claro, comparaba con la sociedad norteamericana de la época, ¿okay? O sea, patrón patriarcal muy clásico. Ellos productivos, nosotras reproductivas. Creo que fue primero los Mundungumo, donde los chicos hacían de chicos y las chicas hacían de chicas. En el siguiente los dos tienen un patrón muy de género, al revés eran dos personalidades muy agresivas con prácticas sexuales muy agresivas, donde eran los homosexuales, comillas, quienes se encargaban de la crianza de los niños. Con lo cual decían dos sexos, un género masculino. Y los Arapés, en cambio, eran los que eran, digamos, al revés nuestra. Ellos se contoneaban, se arreglaban y ellas en el mercado les piropeaban. Con lo cual dijo, dos sexos, dos géneros, pero no como el nuestro. Digamos, eso es donde se empezó a romper un poco, a partir de Mone y demás, a nivel de antropología, esto. Pero luego entramos lo que decíamos, ¿no? Yo los llamo antropologicismos. Por ejemplo, los bucaneros. Uno empieza a buscar sobre sexualidades, etcétera, y vamos a buscar lo raro. Los bucaneros, pues, tenían esta relación que era el matolotaje, no sé si lo sé decir bien, que era solo tenían relaciones, tenían como casamientos entre piratas. O sea, que cuando ya no veremos nunca más las pelis de piratas igual, ¿no? Pero era bastante, bueno, las mujeres se utilizaban más para secuestrar y luego vender como esclavas. Ellos con su Jack Sparrow entre ellos creo que se lo llevaban bastante bien. Luego los padres Uape Nueva Guinea, que es el padre cuidador. Pero luego, ¿qué discurso tenemos? Es que había pocas mujeres. Entonces volvemos a un discurso patriarcal, machista, de, bueno, es que lo hacen porque es que como no hay chicas, ¿no? Y aquí tenéis, lo que quiero decir es interesante que investiguemos, pero ¿para qué investigamos? Para decir el qué. Si yo luego voy a investigar que hay papás que cuidan, pero ves por qué no hay mujeres, bueno, o sea, me estoy repitiendo, ¿no? Entonces, trampa, justificar lo raro. Es como, bueno, es que en todas las culturas han pegado a las mujeres, ¿no? O la prostitución es la profesión más antigua del mundo, ¿no? Proteger culturas. A ver qué estoy diciendo cuando protejo una cultura, también, ¿no? Discursos, status quo, etcétera. Si de verdad estamos protegiendo a los seres humanos. Y luego la agencia, ¿quién habla de qué? Un ejemplo, si os vais cada cual con su opción política, ¿de acuerdo? Vais a ver quién opina sobre aborto, prostitución, reproducción asistida y luego sobre subrogación. Es muy curioso que la misma agencia, por ejemplo, que está a favor de la prostitución, en contra del aborto y a favor, otra vez, de los vientres subrogados, es la misma. Porque las libertades sexuales, a ver quién las decide. No puedes abortar porque es mal, pero te puedes prostituir porque tu cuerpo es tuyo. Cada cual luego con su opinión, pero que analicemos quién opina, quién dice qué. Luego podemos estar a favor, en contra, lo que queráis, pero sí que es interesante quién me está contando la historia. Os pongo el ejemplo entonces para ir cerrando sobre las bisexualidades. Bueno, se puso el 23 de septiembre porque es cuando murió Freud. Bueno, bien.
Lo mismo, ¿no? Otra vez, Carlomagno, Frida Kahlo, todo el mundo soy bisexual, estas historias, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me interesa encontrar gente del pasado que fue bisexual? Bueno, las teorías estas de Freud, sabéis que el primero que empezó a nombrar así un poco más la bisexualidad fue Kinsey, pero el gran error de Kinsey, bueno, que decía que solo el 10% de la población era puramente monosexual, es decir, o hetero, excluyente, pero luego, si uno rasca, ve que lo que analizó fueron prácticas, no identidades. Dijo usted, vamos a verlo ahora. Otra pregunta, visibilidad. ¿La bisexualidad es visible? No, no lo va a ser nunca, al menos que lo nombres. Y es un discurso que nosotros ya tenemos que tener presente, porque no es una práctica. Si yo ahora estoy con una chica y me doy besitos a la calle, van a decir lesbiana, y si estoy con un chico, van a decir heterosexual. Otra vez volvemos al análisis de la práctica, ¿no? Y esto en atención también en diversidad es muy interesante. Bueno, esta es la definición de la FEL, creo que es muy interesante, porque veis, emocional, sexual, personas de más de un género, sexo, es decir, creo que deja un paraguas bastante interesante. Pero hay personas bisexuales que no tienen prácticas bisexuales. No sé, si un chico se decide que le gustan los chicos y las chicas, chico cis, decide meterse a cura, pero no tiene nunca más una práctica, deja de ser bisexual, ¿no? O, por ejemplo, gente que ha pasado muchísimas veces que en el servicio militar, en las cárceles, etcétera, han tenido prácticas bisexuales, pero no se definen como bisexuales. Vemos la diferencia entre sentimiento, comportamiento e identidad. Y esto, me he puesto ahí el asterisco porque os pongo un ejemplo en atención, cómo nos equivocamos con el tema de práctica, identidad y nuestro paraguas occidental. La sexóloga, que la conoceréis, es espectacular, Ana García Mañas, contaba de un caso que, bueno, un ejercicio práctico que hacemos mucho las sexólogas es un ejercicio de focalización sensorial, que básicamente tienes que estar a solas, tener 2 horitas de tiempo y tocarte con tu pareja. Y le llega una pareja, marido y mujer, de Ecuador, y venían y nunca hacían el ejercicio. Y ella echándoles la bronca de, bueno chicos, si no hacéis el ejercicio, esto no va a funcionar. Hasta que se le ocurrió preguntar dónde vivían. Eran 2 personas que trabajan en servicio doméstico interno y se veían una vez por semana en casa de la madre donde hacían la focalización sensorial. Tuvo que inventárselas para a ver cómo hago este ejercicio. Otro ejemplo que además creo que lo trabajamos en UNAV. Determinadas personas del colectivo marroquí no se consideran homosexuales si son activos, si son penetradores. Entonces, para, por ejemplo, el tema de ITS, etcétera, si preguntas sobre identidad no van a contestar sobre práctica. Bueno, y en Italia igual, si eres, o sea, también es como el macho italiano es el que hace, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces nos tenemos que destornillar la tuerca un poco? Bueno, luego está, esto no sé si lo veis, ¿alguien ha visto Ice Age? Bueno, esto es un mamut que cree que es una zarigüeya. Eso es lo que pasa en la sociedad. Tú eres un mamut, yo sé lo que tú eres. ¿Qué pasa con las orientaciones? Tú no eres bisexual, lo que pasa es que estás confundido. Que ya te das cuenta que eres otra cosa, ¿no? Que puede ser que luego sea un mamut, pero si igual soy una zarigüeya o me siento zarigüeya en un cuerpo de mamut. Bueno, estos son los mapas un poquito que si queréis os lo paso, de que es interesante que los manejemos, ¿no? Que confundimos identidad, sexo, género. Entonces, por ejemplo, si es una mujer ha estado con 3 hombres y 4 mujeres, la cuenta la vieja, ¿qué nos llega? ¿Qué es? ¿Bisexual? ¿Gay? Si nunca ha estado con mujer pero lo fantaseo, esto tenía una compañera sexóloga andaluza católica, decía, Mari, yo soy un hetero, pero con Malú me lo montaría, yo así diciendo, ¿esa chica qué es? O igual Malú es una variable, no lo sé. Por ejemplo, hombre en situaciones específicas que se acuesta con varones, ¿qué es? Sí, esto, tremendo, el armario al revés no nos lo planteamos. Yo, hombre gay, que de repente me gusta una chica, cortocircuito, imposible, no nos lo planteamos, porque el armario para atrás no es una opción. Bueno, luego, ¿cómo me considero? Si soy cis o soy trans, según mi orientación, porque una gran crítica que se le hace a la bisexualidad es que se le tilda de transfóbica, y desde entonces la transexualidad no es binaria a veces,
Bueno, ¿qué eres? Un unicornio. Yo digo que la bisexualidad es un unicornio porque no puedes demostrarlo. Yo te digo que es un unicornio y tú lo tienes que creer. Porque, por ejemplo, la transexualidad, la bisexualidad, hay una práctica, hay un cuerpo en el que yo veo que es verdad. La bisexualidad te la tienes que creer. Esto es aplicable a culturas, a orientaciones, porque si no, no habría tantas migraciones como las que hay. No todos los lugares donde encajas perteneces. Bueno, esto es un poco gracia del lenguaje, ¿no? ¿Quieres que hagamos sexo anal? Y dice ya sí, ¿no? No sé si lo veis. Vale. Bueno, creencias sobre la bisexualidad. Propagadores de enfermedades, esto sigue siendo así, promiscuas, simultaneadas toda la vez. Con lo cual la agenda bisexual es muy intensa. Todas son poliamorosas, practican BDSM y son muy raras. Bueno, son desconfiables. Es una opción fácil de traidores. La mayor bifobia viene del colectivo LGTBI, que es lo tuyo es una opción fácil, estás traicionando, no eres, cuando deberíamos plantearlo como una opción en sí misma, no es una opción intermedia, no es eres medio, es como decía cuando se buscaba el gen gay, entonces los bisexuales tienen medio gen, no, entonces es una identidad propia, que les gusta cualquier cosa que se mueve, la confusión. Y esto creo que es muy interesante porque también cuando hacemos atención en diversidad, pensamos que el otro está confundido y se tiene que aclarar en cualquier cosa, porque tiene que dejar al novio o lo que sea, porque ella se dará cuenta que tiene que asumir los roles de mi sociedad, no de la que viene. Bueno, esto es, si no eres 50-50, te gustan exactamente los mismos que las chicas, no eres... Bueno, esto es, por ejemplo, no creo en el matrimonio, pues existe, lo mismo, no creo en la bisexualidad, pues existe. ¿A ti no te gusta? No te casas. Pero a veces te portas como gente casada. Yo pongo mucho el ejemplo mío. A mí me dicen mucho, pero tú te sientes más italiana o española, porque mis padres eran italianos y he nacido aquí. Y es como, pues no lo sé. Pero es que tienes un nombre súper raro, con lo cual vale, eres italiana. Pero has nacido aquí, a mí me han dicho esto, perdón por el taco, pero has nacido aquí, te jodes. Es como, pero ¿por qué tiene de malo? Perdón por la palabrota, pero era como... No, el hecho es como muy bisexual esto, ¿no? Es como no puedo ser italiana española. Bueno, aparte que no podemos tener doble nacionalidad, aunque hayas nacido en la clínica del Rosario. Y para ir cerrando, es muy interesante porque todavía nuestra atención tiene un sesgo machista de género, bueno, sexista, porque a vosotros os hace mucha pupa también. Por ejemplo, nosotras podemos tener eyaculación precoz. Si hay una disfunción eréctil es porque tiene que haber siempre una erección, por ejemplo. Vosotros no sufrís de anonismo. Una chica no le dice a otra siempre me la quieres meter, por ejemplo. No presumo de que si tengo una pareja mujer, mi novia tiene un clítoris muy grande. Nos parece absurdo, pero ¿por qué nos parece absurdo lo otro? ¿Por qué nos parece absurdo la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, la dispareunia, el vaginismo? ¿No? ¿No veis que tiene un sesgo de género bastante potente y también la atención que voy a hacer puede ser mucho más patologizadora? Por ejemplo, hacer el ejercicio de la pinza. Pase lo que pase, tengo eyaculación precoz, pinza. ¿Qué estrés? ¿No? Y una pregunta que hago yo, ¿precoz a qué? También, ¿no? No sé si veis que también esto es una atención muy sexista. Yo no hago bien diciendo estas cosas. El tema de la masturbación, lo que decíamos. Bueno, esto es el test, por ejemplo, de Klein sobre orientación. Yo creo que cualquier persona que se haga ese test va al frenopático directo. Porque primero, si consigues rellenarlo ya, mejor que la declaración de Hacienda. Pero es interesante porque distingue atracción, comportamiento, fantasías, etcétera. Pasado, presente, futuro, ¿no? O sea, aquí vemos un ejemplo donde la identidad no es solo lo que hago, o no es solo el cuerpo. Bueno, aquí yo vuelvo, esto no nos lo saltamos, que luego todas las personas sufrimos porque nos hacemos un autotest. Soy bastante española, llevo 15 años en España, yo soy bastante española, ya he perdido el ceceo, ¿no? En la orientación igual. 3 chicas contra 2 chicos, pero pasé 6 meses con uno. Palabras. Esto es otra crítica que hago, ¿no? Os aconsejo muchísimo el libro de Rina Rinsfield de bisexualidad, la doble salida del mar, es muy básico,
pero es muy interesante porque habla de afectividad, de práctica, de cada cual no, y utiliza un poquito estas palabras. Pero lo que nos está pasando ahora es que en la sociedad todo el mundo es súper experto y experta en sexualidad. Y encima en los grupos, ¿has practicado no sé qué? Y hay palabras que no me sé. El otro día descubrí uno que era gangbang, una cosa así, que, vamos, que eso es un grupo de toda la vida. La gimnástica es como tienes que hacer el pino puente. No, todas estas cosas son las que estamos mandando todo el rato sobre modelos de sexualidad que palabras sapiosexual, demisexual, o sea, sale en internet que soy sapiosexual, pero no puede salir que soy bisexual. ¿Qué pasa con esa B? Esa B habla de una bifobia interiorizada, bajo mi punto de vista, que me está diciendo que puede ser que yo no sea tan puro. Puede ser que un día me guste algo que no me está gustando ahora. Como la transfobia tiene que ver con mi construcción, por ejemplo, de soy un hombre transfóbico, tú no eres suficientemente hombre, yo soy hombre verdadero, porque yo he nacido así, tú no, porque te has construido. Tiene que ver con eso, ¿no? Como la lesbofobia, la transfobia tiene que ver con mi inseguridad de ser lo que soy, como me he construido. La bifobia tiene que ver con, tú me estás diciendo que yo como mujer hetero igual me deslizo hacia otro lado en algún momento de mi vida. Yo creo que hay un exceso de palabras cuando, por ejemplo, tenemos una carencia de experiencias, ¿no? Esto es exceso de palabras, pero luego hay, ¿no?, poca experiencia. Bueno, propuesta. Creo que la bisexualidad tiene un punto muy interesante, que es el análisis de género en las interacciones. Es cómo soy estando con un hombre, cómo soy estando con una mujer, cómo deviene mi cuerpo, cómo deviene mi deseo. Bueno, fuera. Para concluir, yo diría que seguimos teniendo jerarquías sexuales de un modelo sexual que es androcéntrico, blanco, cis, jerarquías por sexo, sexo genital, y aquello que no entra dentro de eso, por género, por orientación, gay más que lesbiana más que bi, ¿no? Dentro de las orientaciones, en las prácticas, hay unas prácticas que son más sexo que otras. El coito es más sexo que un beso, ¿no? Dentro de las redes y apegos, la familia es más importante que la amistad, la pareja es más importante, entonces si no tengo esto estoy sola. Las mujeres necesitamos una forma de apego porque unas mujeres en un bar está sola y desolada, un hombre es autónomo. Aquí os aconsejo a Marcela Lagarde, que habla de soledad y no desolación. Esto es una jerarquía. Es de qué liberal soy, que Will Smith me parece guapísimo. Pero esto no. ¿No? O sea, tengo que tunearlo y que se parezca a mi cultura para que sea válido. Entonces, para cerrar, ¿qué estamos haciendo cuando tenemos tantas palabras y nadie encaja? Por ejemplo, que puedes ir con las 50 sombras de Grey por el metro, donde hay unas violencias tremendas, pero vas con un libro de sexualidad, todo el mundo te dice, rarita. Hablamos de diversidad y no de particularidades eróticas. Todo el mundo, aquí tenemos una particularidad erótica. También, cuando en todas partes del mundo una mujer hizo algo para ser violada. No hay ninguna parte del mundo en donde simplemente pasó. Y si no, vayamos a la prensa nacional, ¿verdad? Cuando ningún cuerpo, sobre todo femenino o hembra, va a ser nunca feliz ni perfecto. Cuando hablamos de personas, para seguir invisibilizando la mitad del planeta. Cuando enfermamos de enfermedades sociales y cuando confundimos ser con hacer y con tener. Y a mí me gusta mucho esta frase de Virginie Despentes, que dice: me alegro de ser quien soy, de ser como soy, más deseante que deseable. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, Delfina, me ha encantado tu ponencia, de verdad. Y iniciamos un turno de preguntas. Si queréis, podéis hacerle las preguntas que os parezca o las reflexiones que os parezcan oportunas. Hola, buenas. Bueno, enhorabuena por la exposición, porque la verdad es que me ha gustado bastante, creo que ha estado muy bien. Me ha llamado muchísimo la atención cuando has relacionado más o menos a la mitad la bisexualidad con la transfobia, porque en la literatura hay algunas personas que lo conciben justo al revés con respecto a la pansexualidad. Y me explico.
en esa interacción entre orientación sexual y género, mucha gente dice los bisexuales solo les gustan los hombres y las mujeres y dejan fuera otras identidades, y por eso surgió la pansexualidad, que se supone que son todas las preferencias, y etcétera. Y en cambio hay otras personas que dicen la pansexualidad es transfóbica precisamente porque hierra al reconocer que un transexual tiene el género masculino o femenino, si así lo desea. Entonces no sería, muchos conciben que no es necesario el constructo de la pansexualidad, aparte de que abarca otros géneros, precisamente por eso, por esa identificación que tiene, por esa confusión que puede ser entre el género y la identidad. Y entonces mi opinión es mi pregunta es ¿cómo lo concibe? Si es como yo he dicho o es de otra forma, porque ha habido algo que me ha hecho clic cuando lo ha dicho. ¿Tu nombre, perdona? Sí, soy Nacho. Hola, Nacho. A ver, ahora está muy... De hecho, en Valencia van a ser las jornadas de bisexualidades y sexualidades no binarias, y creo que me han invitado justo a la primera mesa redonda donde se van a pegar bisexuales, pansexuales, y va a ser como un poquito... mi punto de vista mío, personal, es que me preocupa que haya tanta resistencia a un término. Si una persona se define como pansexual es estupendo. Si una persona se define como bisexual es estupendo. Es ¿por qué hay una resistencia y por qué no ha habido crítica a una persona, mujer lesbiana? Le decimos, ¿pero te gustan las mujeres trans? No se lo preguntamos, es lesbiana, ¿verdad? ¿Por qué una persona bisexual sí? Esa es mi crítica. Luego, el título que se ponga cada cual es por qué justo a la bisexualidad se le acusa de transfóbica. Que puede haber personas bisexuales transfóbicas, heterosexuales, personas transfóbicas. Entonces no sé si con esa contestación a una lesbiana no le preguntas si te gustan las mujeres trans. ¿Te gustan las mujeres? A ti. Estos días ha venido, quería pedir su opinión porque ha venido las noticias de que anoche en la prensa que solo 4 comunidades autónomas tienen leyes en relación con la transexualidad, ¿no? Entonces, y lo digo porque también la respuesta que se está dando socialmente, que tiene muchos aspectos muy positivos y muy importantes, también ha hecho que de algún modo el concepto parece que ha quedado más fijado, ¿no? Lo que es la transexualidad. Y lo digo porque es un tema que está muy de actualidad, y lo que ha salido de actualidad es que tienen leyes que además, y lo que yo quería comentar es que el tema de todas las personas que trabajan desde la transexualidad, con una aproximación, no más que de tolerancia, sino de apoyo, de ayuda a las unidades que existen o las que trabajan esto, una de sus luchas es que, lo digo desde el punto de vista médico, es que mucho de lo que se ha hablado aquí, que puede ser desde diversidades hasta distintas opciones de identidad, han estado incluidas en el Código de Enfermedades. Y ahora ya no se precisa, porque si no es una enfermedad, ¿no? Esto lo digo porque ese cambio social dentro, incluso en el mundo médico, ha sido muy importante. Primero fue la homosexualidad, la que salió de la clasificación internacional de enfermedades. Ahora hay una lucha para que salga la transexualidad dentro de... Incluso hay estudios muy rigurosos y muy serios que demuestran que no es una enfermedad, claramente, y lo que se decía que era como enfermedad era derivado de la respuesta de problemas que tenían estas personas, más en el ámbito emocional, ¿no? Que estaban condicionados por la respuesta que se daba de la sociedad, no por la transexualidad per se, ¿no? Lo digo porque eso me parece que, de algún modo, todas estas categorías, parece que la transexualidad sí ha quedado más definida o más clara. No sé si a lo mejor está bien definida o bien clara, pero yo creo que la respuesta que se ha dado desde el mundo, llamémoslo académico, científico, y de la atención a estas personas, mi pregunta es si realmente sí se puede, si claramente está ya definido lo que es la transexualidad y no como enfermedad, ¿no? Entonces, mi pregunta es si se puede separar de todo lo que se ha hablado propiamente la transexualidad.
¿Separar cómo, perdón? Separar el sentido como una categoría con unas características que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con muchas... Sí, o sea, lo digo por lo que se ha comentado, si es lo de la bisexualidad o no. A ver, yo no soy experta en transexualidades y de hecho no me he querido meter nunca en esos jardines porque yo me he especializado más en sexología en general y en bisexualidad. Es decir, yo no soy la persona más adecuada a hablar de transexualidad. O sea, tengo mis conceptos que tengo que tener, pero hay personas mucho más expertas que yo. Lo que sí que le puedo decir es que hay confusión con identidad y orientación. Se supone que las transexualidades, que son muchas, tienen que ver con una identidad. Es decir, más allá de eso, yo, como persona transexual, hombre, mujer o no binaria, puedo tener un deseo homosexual, heterosexual, etc. Tiene que ver con identidad. Y según el territorio se ha sacado o no. O sea, por ejemplo, de las unidades, antes algunas unidades eran entre los hospitales de trastorno de género o de disforia de género, otros eres unidad de género, etc. Yo creo que se está moviendo. Y hay corrientes en las que se saca completamente el DMS y hay quienes analizan como que sea una patología, que no sea una patología no significa que no necesite un diagnóstico. Y hay quienes que sea libre. O sea, hay muchas escuelas que se están, pero hay colectivos como el hombre transexual, la Fundación Daniela, que le pueden dar muchísimas mejores respuestas que las que se le puedo dar yo, porque me parecería meterme en un jardín que no me compete. Pero sí que es identidad y no tiene que ver con orientación, sino con identidad. No sé si con eso he contestado algo. Raquel, allí. Hola, buenos días. Me llamo Juan Luis. Felicidades por la conferencia. He visto, o sea, estoy de acuerdo en muchísimas de las cosas que se han expuesto en el diagnóstico, pero me ha sorprendido 2 veces la misma puntualización. Hablamos de personas para querer tapar la mitad de la humanidad a la que estamos perjudicando. Yo creo que yo diferencio entre hombres y mujeres y personas. Hombres y mujeres para mí es peyorativo y personas, dado que existe la palabra, existe la condición. Entonces, en el devenir histórico que hemos visto, las religiones han ido creando sus leyes y las leyes diferencian entre hombre y mujer con diferentes derechos. Una violación ahora mismo se está reconociendo que es un delito de guerra y no es. ¿Por qué ese rechazo a la palabra personas que, si hablamos de leyes, eliminaría todas las diferencias? Y me explico, si yo soy una persona, yo tengo un DNI con un número y una letra. Después me preguntan si es H o M, si soy hombre o mujer. Si yo cambio la ley, quito H o M y solo soy mi nombre y un DNI, los derechos son los mismos. A mí me da igual que tú seas trans, que en tu casa hagas lo que te dé la gana, que te acuestes con quien quieras, que estés contigo. Yo solo deseo que seas feliz, pero no entiendo por qué no luchar por la definición de persona hace que todas las guerras LGTBI que yo conozco, de gente que yo conozco, reproducen los mismos esquemas machistas que critican. Tú no eres, dejas de ser, pero a ti qué te importará lo que yo sea, lo que tú seas. Estamos juntos y lo pasamos bien, bien, no lo pasamos bien, bien. Quiero decir, ¿por qué excluir, y se han excluido 2 veces en la conferencia, el término legal de persona? Si dos personas del mismo género tienen un bebé, la ley dice que le tienes que dar a los padres 15 días, pues dáselos, porque la ley, si esa persona es igualitaria, si diferencio entre hombre y mujer, tengo problemas. Por eso quería preguntar por qué se negaba que el derecho sea a persona, que no es género, porque así evitas los derechos humanos, ponen los hombres. Si pusiese las personas, nos evitaríamos toda la distinción de género. Gracias. Yo parto de una idea, que hay 2 cosas. Una cosa es la igualdad legal y otra cosa es la igualdad real. Punto número 1. Es decir, yo puedo decir en la Declaración de los Derechos Humanos que todos los seres humanos somos iguales ante la ley, pero hay gente que es más humana que otra. Y justamente es más humana que una que otra si es más blanquito, si es más chico, ¿verdad? O sea, por ahí, por eso se hacen, porque entonces tampoco habría derechos de la infancia. Total, son personas pequeñas, ¿no? Entonces, se han creado derechos particulares para colectivos más o menos amplios, que a mí me encanta que hayamos minoría,
Es como, pues como juntemos todas las minorías nos hemos quedado con el planeta entero, ¿no? Por eso mismo, pero hay que especificar porque se invisibiliza. La violación, yo no te puedo violar. O sea, me puedes forzar. Lo puedo intentar, no me apetece por otro lado, pero no es una estructura, no hay una diferencia estructural que permite que yo pueda violarte. Yo estoy a favor que un día seamos personas, eso es lo que he dicho, me encantaría, pero ahora no lo somos y no hay que invisibilizarlo. Porque no es una persona iba por la calle y llegaron otras 5 personas y la violaron, no. No iba por la calle una persona y otro le gritó persona de caca porque era una persona negra. Entonces es políticamente poco estratégico que una vez que se consigan determinados derechos iguales, consigamos ser personas, sí. Aparte que persona, sabéis que viene del griego persona y que es máscara, es una manera también de invisibilizar. Ojalá yo a solas con mis amigos, o nosotros si nos tomamos después de un rato unas Coca-Cola, somos personas, pero antes no somos personas. En la intimidad somos personas, en lo trascendental somos personas, en la espiritualidad somos personas. Pero hasta que llego a esa parte tan profunda de mí como persona, hay todo un constructo social corpóreo que no soy persona. Soy una persona gorda, baja, calva, con gafas, sin gafas, chico, chica. Y yo estoy de acuerdo contigo, perdón, o con usted, que a la larga seremos personas. Pero existen acciones positivas, que no discriminaciones positivas, que se mueven para eso, para que algún día dé igual que yo me acueste con un chico o con una chica, porque no da igual. O da igual si me tomo una cerveza sola en un bar. Algún día sí, pero todavía no es. No sé si... Esa es mi opción, que por supuesto difiere. Yo intento no... En la intimidad creo que podemos ser personas. En conocernos, en crear espacios de confianza, podemos ser personas, pero políticamente no es estratégico. Que la ley legisla para hombres y mujeres, eso es lo que estamos de acuerdo. Quiero decir, hay hombres que tienen derechos y mujeres que no los tienen, por ley, porque está escrito con esos términos. Entonces, si ponemos personas, entonces una persona que es chica, por casualidad, dice, yo es que quiero ejercer este derecho que pone por ley, que lo pone para personas, no para hombres. ¿Me explico? Le hace los 15 días, hablo de derechos tontos, el de tener 15 días libres por ser padre. Es que pone que la persona que tiene un hijo, tiene 15 días. Como pone persona, yo soy persona, tengo 15 días. Si pone padre o madre, y estamos hablando de la pelea de la RAE sobre géneros, sexos y tal, que yo me paso al asturiano, ¿sabes? Personas, chiques, y así cambias ni chicos ni chicas. Entonces, el lenguaje legal es machista y discrimina. Si la pelea es legal, a la persona que se está oponiendo a ese cambio, hay voces públicas que niegan los derechos de la mujer, femeninos, públicos, lo estamos viendo en la prensa. Si tú a esas personas le dices que la mujer tiene derechos, se oponen. Si a esa persona le dices que las personas tienen derechos y eso le incluye a él, no puede negarse que la ley no tenga sexo, que sea persona. Entonces, yo soy una persona, ejerzo el derecho. Si la ley pone que solo tienen los hombres y las mujeres no, has hablado de Marruecos, de las costumbres si penetras, no penetras, la ley, la mudawana en Marruecos. Quiero decir, hay culturalmente la religión, la sociedad se ha organizado y las religiones han impuesto unas leyes y esas leyes son sexistas. Si cambiamos la escritura de las leyes, estamos revirtiendo toda la diferencia. Una opinión. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo, pero estamos diciendo dos cosas, que a veces la moral y la ley no se mueven a la par. Entonces se necesitan a veces acciones positivas, pero yo puedo decir ahora, todos somos personas de aquí, imagina que tengo un superpoder. Sí, yo soy la ley. ¡Hala! Lo cambio todo y digo, ahora somos todas personas. No cambiaría mucho porque, de hecho, un ejemplo claro es las discriminaciones indirectas en el campo laboral. Una manera, por ejemplo, de hacer una discriminación indirecta es pedir para un puesto administrativo persona de más de 1,80. Es una manera que a mí no me van a pillar. ¿Cuántas personas de más de 1,80? A ver, media ibérica, son chicas. Ahora las nuevas generaciones son súper altas, pero... Entonces, yo agradezco tu aportación, pero yo creo que
tenemos al menos cuanto menos tener cuidado en que invisibilizamos las particularidades que no son tan particulares, que es de mucha parte de la población, pero bueno, acojo. Tenemos tiempo para una pregunta más, siempre que no sea excesivamente larga, por favor. Hola, soy Verónica. Hola. A mí me ha chirriado mucho la parte que dijiste que el tema de comercialización del cuerpo. Ir al gimnasio, ir a una clínica estética, todas las personas, no estoy de acuerdo, porque hay momentos en la vida que es que el cuerpo necesita deporte, ejercicio. Entonces, pues comercializar deporte no lo veo, no sé, me gustaría un poquito extender este concepto. Vale. Muchas gracias. Gracias. Bueno, igual lo he dejado un poquito con las pinzas, con lo cual me disculpo. Me refiero a que el uso del cuerpo primero se ha desnaturalizado en ciertos sentidos. Es decir, por ejemplo, yo si hago un trabajo sedentario, yo ahora voy a tener que ponerme a hacer deporte. Nuestros tatarabuelos en el campo no hacían deporte, ¿verdad? Porque no necesitaban hacer deporte, todo lo contrario. Ahora, el concepto de salud y de cuerpo sí que se ha mercantilizado. Es decir, si yo hago deporte, pero me dicen que el resultado de ese deporte y de ese cuerpo tiene que ser X, se mercantiliza. No sé qué opina el resto de la asistencia, pero sí que hay un mandato que yo, con el uso de mi cuerpo, con el deporte, con las cremas, con las depilaciones, tienen que tener un determinado resultado. Eso es un uso del cuerpo más mercantilista. Que a mí me parezca bien, esa es otra cosa, porque obviamente estamos en un sistema patriarcal, que yo también, a mí a veces me gusta que me abran la puerta. Yo, por ejemplo, me depilo, porque además soy mediterránea, como dije eso, pues tremendo. Pero entiendo que estoy comprando mercado, no estoy viviendo mi cuerpo completamente libremente. No hago deporte para correr y para sentirme bien, sino que a veces me dicen, sí, después de correr y sentirte bien, tienes que medir una 38. O si eres chico tienes que tener la tartaruguita, ¿no? Y tienes que estar y ahora la barba así y la barba así. Eso es que estoy comercializando cuerpo, que ha pasado a lo largo de toda la historia, pero particularmente ahora hay una estrategia que te venden salud y no es salud, es un determinado tipo de salud. Porque tienes que tomar esto, porque tienes que tomar otro para que tengas determinado resultado. Otra cosa es que tú como individuo, yo como individuo, lo hagamos porque nos sienta bien y que nos viene bien, y tomar vitaminas y tener una dieta equilibrada. Pero también incluso con las dietas se están mercantilizando. Que a lo mejor eso sí que es comercial, ¿no? Pero yo comercializar mi cuerpo, no sé, igual yo entiendo las cosas mal. No, perdona, no es que tú comercialices tu cuerpo, que cada cual, pero sí que se hace el cuerpo una mercancía. Yo pongo un anuncio de un coche con una determinada chica al lado para comprar ese coche. Yo te vendo un gimnasio con un chico que está tremendo para que compres ese gimnasio. Tú no, tú personalmente. Vale, otra cosa puedes es el cuerpo, claro. comprar ese producto o no, o venderte, o exponerte o no. Pero sobre los cuerpos se mercantiliza, sobre el placer incluso. Todos los productos que hay de con esto serás más guapo, más guapa, más alto, más alta, serás más deseable, serás más sexual, tienes que tenerlas así, asá, según el momento histórico. Yo creo que es bastante mercantilización del cuerpo. Otra cosa es que entremos, de esto me puedo comprar, acepto, porque tampoco podemos salirnos del sistema completamente, o sea, es una fantasía, o sea, no trascendemos ahí en plan Yoda, pero yo creo que sí que estamos mercantilizando el cuerpo. Vale, pues no me quedo con eso. Gracias. Con estas preguntas y respuestas tan acertadas terminamos. Muchísimas gracias, Delfina, una vez más. Es un auténtico lujo para UNAV poder siempre contar contigo y te lo agradecemos mucho, mucho, tú lo sabes. Muchísimas gracias a todas y a todos.